Es un templo de la cultura en Albacete, pero permanece cerrado. El Ateneo no pudo soportar la pandemia y arrastrar las promesas políticas del momento para volver a abrir. Toda una institución en la ciudad por la que han pasado grandes nombres y figuras. Un lugar para el pensamiento con mucha historia. Hoy nos sentamos mano a mano para abrir el Ateneo, aunque sea desde casa y solo por un ratito. Bienvenidos. Bien, pues hoy hablamos de este templo de la cultura y del pensamiento en Albacete. Les voy a presentar rápidamente a Tomás Mancebo, presidente del Ateneo aquí en Albacete. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Tomás, bueno, decía yo al inicio, todo un templo de la cultura, del pensamiento, con mucha historia en Albacete, que si no recuerdo mal, a partir de agosto de 2022 echa el cierre y a día de hoy sigue cerrado. Yo no sé qué ha pasado. Yo sé casi tampoco como tú, porque fue una cosa que jamás nos lo podíamos esperar. Pero, y además, los antecedentes que tenemos, el Ateneo, en la calle La Feria, estábamos desde el año 1991. Anteriormente tuvimos una serie de sedes, pero cuando llegó, que tuvimos dificultades, sobre todo de tipo económico, que es lo que esto, pues le planteamos a las instituciones que teníamos que tener una sede para el Ateneo. Se volcaron Diputación, Junta de Comunidades, Ayuntamiento y Caja de Albacete. Y se consiguió, y hay que decirlo, que el alma de aquello fue el alcalde Jerez, que quería y consiguió, hasta que no se consiguió un edificio, que el edificio que tenemos está homologado, cosa importantísima, que aquí en Albacete, que desgraciadamente tenemos tan poco patrimonio que tenga una homologación, pues allí se hizo, y fue una obra en la cual se vació totalmente lo que era la casa, y solamente quedó la fachada, que era lo que era por lo que tenía la homologación. Y hemos tenido un funcionamiento muy bueno, jamás hemos pedido ninguna subvención, porque teníamos un número de socios lo suficientemente importantes como para mantenernos. Y también te tengo que decir que las cosas tienen un trabajo. Y he tenido muchísima suerte, porque siempre ha habido unas juntas directivas que han sido excepcionales. He tenido tesoreros que aquello jamás hemos tenido una peseta de déficit. En la cosa cultural hemos tenido los mejores, llamémosle, caza talentos para traerlos al Ateneo. Y antes tú decías, sí, el Ateneo es un lugar del pensamiento, y eso, y además de ámbito totalmente liberal, en la que pueden convivir todas las ideologías, y jamás se le ha pedido a ningún asociado ni cuál era su estatus, ni social ni económico. Esto no lo tiene ninguna asociación de aquí como tiene. Y además ahora pues vas a poder ir viendo de lo que hemos tenido, de lo que ha venido al Ateneo, porque no hemos pagado nunca a ningún conferenciante. Los Ateneos lo tienen por tradición, pero cuando veas ahora en el libro estamos hablando de 3 siglos, desde el año 1880 hasta ahora, pues vas a ver 3 presidentes del gobierno venir al Ateneo, 3 premios Nobel, tener escritoras pues, como tenemos ahí a Rosalía de Castro o a la Clara Sánchez, una paisana nuestra que está en la Real Academia de la Lengua, y todo eso vienen al Ateneo, viene la gente con es un don, porque te voy a contar una anécdota de una conferencia que vino a dar el ministro Federico Trillo, y fue tan entusiasmado a Madrid que vino a Albacete a los pocos meses a Aznar, y vino al Ateneo. Y vino al Ateneo a estar, porque tenemos eso que se tiene, ese halo porque va la gente a los Ateneos, y jamás
jamás te cortan un teléfono. Que, bueno, el día, ahora estábamos diciendo, cuando tuvimos que cerrar por la pandemia, pues íbamos a celebrar el 140 aniversario y la reina de España, queríamos que fuera la presidenta del comité organizador de aquello, porque ya anteriormente su suegro, el rey Juan Carlos, pues en el 2005 fue el presidente del comité de honor y que estaba aquí con Albacete. Yo quería un poco ver la realidad, la actualidad que tiene el Ateneo, ponernos en antecedentes para ponerlo en valor, sobre todo. En este caso, yo no sé, mencionaba la pandemia. ¿Ha sido la pandemia el achaque final definitivo para que el Ateneo cerrara? La pandemia fue lo que nos llevó, porque nosotros estamos siempre con unos presupuestos muy reducidos, ya que se dependía de las cuotas de los socios. Entonces se pagaban 10 euros al mes y teníamos 500 socios, entonces tenía, pero los gastos, y además fue con la subida que hubo de luz, del agua, todo, que prácticamente no podíamos podernos mantener. Y cuando fuimos al ayuntamiento a pedir ayuda, y el alcalde Casán se portó estupendamente, diciendo que, e incluso el vicealcalde, porque estaban allí los dos, que después fue alcalde, y pudimos salir. Pero después, como muy bien sabes, se cerró, se abrió, se cerró otra vez, se abrió, perdón, y entonces hemos tenido ese algo en el cual se han perdido muchos socios, porque la gente tenía muchísimo miedo con la pandemia. Claro. Y a los socios, la mayoría son gente mayor, la media está por los 60 años, entonces es gente mayor, pues eso no se lo puedes quitar y luego les cuesta volver. Volvieron poco a poco, pero había una cosa que cuando la pandemia y demás, que aquello fue que me dolió tantísimo que se cerrara, que será uno de los peores días de mi vida, el día 1 de agosto, cuando 60 alumnos que estaban en la biblioteca llegar y cerrar el Ateneo, tenemos la mejor biblioteca de Albacete, pero con diferencia. Hay números clausus en el Ateneo. Y cuando se cerró, es una cosa de la que me he arrepentido muchísimo. La primera, otra anterior, luego te la contaré. La primera fue esta, y esta fue ya la segunda, en el que los alumnos se tiraron. Tomás, vamos a protestar al ayuntamiento, vamos a quedar. Pero a mí en aquello, porque siempre yo también estoy en el ayuntamiento, y quizás cuando pasas por un sitio como el ayuntamiento o las Cortes, te queda que te molesta, no tienes valor para ir, y tratas de ir por el diálogo. Pero evidentemente el diálogo ha sido difícil tenerlo, tanto unos como otros, porque en un principio hubo mucha mentira, pero mentiras enormes, contundentes, aplastantes, y no había y sin paliativo alguno. Y decías, bueno, pero esto, ¿cómo podemos pasar de una cosa a la otra? Y no sabías qué hacer. Y luego tampoco sabías que se pidieron unos informes de una casa nueva, en la cual yo lo vi muy un poco turbio. Muy tocado, sí, un poco tendencioso, tal. Y una casa que tenía 30 años, cuando me lo dieron el informe a que la leer bastante tarde ya, pues los arquitectos, yo fui a 2 arquitectos y tal, y me dijeron, esto lo quieren cambiar de uso. Uno de ellos era el arquitecto municipal, que fue el que hizo la obra, Jesús García Gil, y otro, un buen amigo mío, que un arquitecto tiene muy buen cartel aquí en Albacete. Precisamente, Tomás, lo decía porque parece como que ha sido un cierre un tanto silencioso o muy despacito, prolongado tanto tiempo, que la sociedad albaceteña, yo estoy segura que incluso no sabe si realmente está cerrado, si tiene cierto uso, como que ha sido un poquito bajo un manto en el que no se ha enterado la sociedad en
en el conjunto, que si se llega a enterar, yo decía, pues igual hubieran tenido más apoyos a la hora de reivindicar esa apertura necesaria. Totalmente, ¿no? De acuerdo, pero ya te he dicho que no he hecho absolutamente nada, ni lo he, porque he confiado. ¿Quién no va a confiar en un alcalde? En las instituciones, claro. ¿Quién no va a confiar? Y entonces, ahora mismo el mutismo que se ha tenido de esta nueva corporación, que yo el día 20 de junio fui a pedir una audiencia al alcalde y no he podido hablar con él. Yo comprendo que puede estar tendrá muchísimo trabajo, o quizá no tenga para 5 minutos para poder hablar y por lo menos enterarse. Yo, de verdad, te duele tener Claro. te duele que existan hechos de esa categoría, porque es imposible que no se saque, por lo menos por la curiosidad de saber lo que hay. Y luego además también estamos en una ciudad pequeña, normalmente nos conocemos bastante, y siempre te llegan los comentarios de las personas que no hablan contigo y están hablando con otros, dando opiniones que son inexactas, porque no hay peor medida que el no tener siquiera la curiosidad de saber para hablar sobre un tema. La ignorancia es lo peor que puede tener una persona. Pues precisamente, Tomás, la entrevista de hoy no es para poner en valor el Ateneo, para todos aquellos que a lo mejor pues no sepan realmente la importancia o lo que ha sido el Ateneo albacetense para la ciudad, pues vamos a hablarle de él. Yo no sé, por echar la mirada atrás, cuál sería el punto de partida, porque han pasado innumerables figuras y nombres más que reconocibles. Mira, lo primero, Albacete, el Ateneo, y también en otras provincias, pero Albacete el Ateneo se le quiere. Yo te digo que yo salgo por ahí, a mí me han 40, muchísimas personas se acercan, y ¿qué pasa? Yo siempre soy ese optimista, no os preocupéis que se va a abrir, que el Ateneo se va a abrir, porque claro, son 3 siglos de historia lo que tiene el Ateneo de Albacete. Que se dicen pronto. No, es que Albacete fuimos ciudad en el año 1860, con Isabel II se declaró la ciudad, y el Ateneo se abrió en 1880. Entonces, el Ateneo lo abrieron médicos y abogados, eran fundamentalmente los que había allí. ¿Y por qué se abrió? Pues se abrió porque venía gente de Madrid, Albacete. También, sobre todo, Albacete está cerca de Madrid, está siempre cerca de Madrid. Y Albacete ha tenido la cinegética, pues eso ha sido una cosa que le ha gustado, le gusta a muchos ciudadanos venir, y todo eso el Ateneo se creó así. Y además fue tan rimbombante en la creación que le pusieron, que tenían las famosas cátedras, que las cátedras no eran ni más ni menos que enseñar a los obreros, cuando terminaban de trabajar, las 4 reglas y a leer y a escribir. Pero había el rimbombante en nombre de las cátedras, las cátedras del Ateneo. Y luego, claro, aquello llevó pues a tener una serie de actividades de tipo lúdico y cultural, en la cual que se había teatro, que se había conferencias, y la gente pues lo tenía, y luego en lo recreativo igual. Tenían los carnavales, luego también se hacían que si los juegos florales, y participaba también en la organización de las ferias. En todo eso lo ha tenido siempre, porque eso, ya te digo, es una casa muy abierta, como te decía antes. Yo cuando llega a la conclusión es que es un lugar del pensamiento, pero es un lugar en que cabe todo el mundo. Mira, vino José Antonio Primo de Rivera a dar una conferencia, y 4 días antes habían tenido José Antonio Primo de Rivera y Luis de Zúa, habían tenido un follón de política, de que viene uno y que viene el otro, y en el Ateneo no había nunca cosas que porque la mayoría de la información nos ha llegado por la tradición, oralmente, y te lo van diciendo, y algunas lo tienes. Pero luego también ves en el libro del que hemos sacado estas fotos, que tiene ya 130 años el libro, pues lo encabeza un presidente del gobierno. La primera firma fue la de Canalejas, de don José Canalejas, que vino a Albacete
y venía de caza y daba la conferencia. Por cierto, que en la primera que dio creo que fue un desastre, pero la segunda fue tan buena que lo sacaron a hombro. Se aprende de los errores, casi siempre más que de los éxitos. Y el Ateneo es una asociación dinámica, participativa, tolerante, porque nadie he visto yo que del Ateneo haya saltado a decir me voy a la política, me voy no he tenido yo dudas. Y llevo casi 40 años, que ya tengo tiempo suficiente para poder catalogar. Para ver esto y catalogar lo que sea el Ateneo. Yo no sé si, bueno, pues por hacer el paralelismo a lo que son hoy los centros socioculturales de la ciudad, para que la gente lo sepa, ¿no? ¿Qué distingue precisamente al Ateneo de lo que es un centro sociocultural que pueda tener la ciudad? ¿Qué aporte tiene el Ateneo que no lo tenga? El Ateneo tiene un aporte porque abarca todo el campo, todo. Entonces, como antes te decía, por ejemplo, me dices, oye, ahora si empiezas a ver el libro, te dice, ¿qué hace un Anatolí Karpov en el Ateneo de Albacete? Pues porque hay un equipo estupendo que en Castilla-La Mancha ha ganado muchísimos campeonatos y lo hace. Entonces se distingue más porque somos lo hemos mantenido siempre los socios y eso es muy importante. Y ahora estamos en esta situación también porque yo, en las negociaciones que hubo con el anterior alcalde, pues se habló mucho de pasar nosotros a ser una asociación más, porque vamos a ver, por 3 motivos. Yo precisamente lo decía por eso. No, pero que nosotros queríamos ser una asociación más porque somos ciudadanos de Albacete, como puede ser cualquiera de las 600 y pico que hay, creo que serán ciudadanos de aquí de Albacete. Entonces, nosotros somos los diferenciados. Pues diferenciados porque nos manteníamos nosotros solos, que algunos siempre de una ideología un poco a la derecha o a la izquierda más de lo que debían, pues nos han tratado algunos como que es aquella una asociación burguesa, ni mucho menos. El Ateneo de burgués no tiene nada. El Ateneo lo que sí tiene es una libertad y una tolerancia que allí todo el mundo cabe. Y no se mete nadie, porque tú ahora lo ves y puede estar una persona en la sala de pintura, otra puede estar en la sala de parapsicología, allí haciendo meditación, el otro puede estar abajo en el salón recreativo, el otro, es que son una serie de actividades las que tiene, grandísimas, y cuando lo veas, en la gente que venía, me acuerdo cuando venía Félix Rodríguez de la Fuente, y siempre ha sido una avanzada el Ateneo en ese aspecto. Cuando empezó es cuando venía a hablar de la naturaleza, y había un equipo muy importante allí de personas trabajando sobre ello y participando. Y la mujer, lo vas a ver, que en el año 1916, cuando le ponían pegas a la condesa de Pardo Bazán en el Ateneo de Madrid, en Albacete vino a hablar, tuvo 2 conferencias en el Ateneo y estuvo en unos Juegos Florales, o Unamuno, o conversaciones tan ricas como un colega tuyo, un hombre queridísimo aquí en Albacete, un periodista jovencísimo como tú, entonces, con Federico García Lorca, vino con La Barraca, que es en Albacete, y traía a Fuentevejuna, la obra de Fuentevejuna a representarla, y fue un fracaso, pero tuvieron una conversación y de allí nació una obra y un título de una obra de García Lorca, y todo eso nace en un sitio en el que la cultura se mama, se está y se tiene. Yo he conocido gente maravillosa que me han enriquecido en estos 40 años muchísimo. Te podría dar personas de las que conoce don José Prada. Hablar con José Prada es algo maravilloso. Cuando hablaba, me acuerdo que en Madrid un día, hablando con mi hija y con una amiga suya que tenían 9 años, del deísmo, y alucinaban las chiquillas. Y les hizo allí, les escribió 4 o 5 folios a cada una sobre a una que se llamaba Carmen y la otra Lourdes.
pues la Virgen haciendo aquello un deísta. Y yo creo que mi hijo lo guarda eso, porque eso llega y el Ateneo. Y gente, que te voy a decir, nosotros hemos tenido siempre muy buena acogida. Por ejemplo, al jefe de la Casa Real, a don Sabino Fernández Campos, le encantaba venir a Albacete. ¿Por qué? Porque mira, había buena gastronomía y un día vino a una conferencia a darla aquí y le gustaba el salmón como se lo hicieron aquí. Cuando pasaba cosas, el Ateneo aporta. El Ateneo aporta mucho a Albacete, mucho en ese aspecto. Decíamos, bueno, lo comentábamos fuera de cámara antes de empezar la entrevista, es que el Ateneo no solo lo valoran en la propia ciudad de Albacete y las albaceteñas, sino que el Ateneo albacetense está muy bien valorado a nivel nacional. De hecho, es uno de los destacados entre los más de una treintena, ¿no? Sí, no, 33. Y tuvimos la primera presidencia de la Federación de Ateneos. Y ya estamos, bueno, era la envidia del de Valencia, del de Alicante, del de Logroño, de Ateneos que estaban así, del de Sevilla, yo con el presidente de Sevilla, porque mi hija es medio sevillana por parte de marido. Y entonces he ido a Sevilla y tenían la sana envidia de decir cómo funcionábamos, y cuando le decíamos, pero si vosotros funcionáis igual, pero de otra forma. Sí, la base es la misma, ¿no? Sí, pero mira, ahora mismo, te vi un día haciendo una entrevista. El Ateneo de Albacete es el único que tenía una sección taurina. Una sección taurina. Y por aquí han pasado por las mejores figuras cuando organizábamos la entrega de los premios institucionales en el Ateneo, pues aquí Ponce, el Joselito, bueno, por supuesto Damaso González y Caballero, han sido, que eran los triunfadores de la feria, y que venían y se iban encantados de lo que era el Ateneo, porque para el Ateneo la fiesta nacional, ¿sí? Es arte. La fiesta nacional es arte, pero arte de verdad. Y siempre hemos tenido unos conferenciantes, conferencias. El padre Carmona, que es catedrático de taurología de la Universidad de Salamanca, bueno, dio 2 conferencias aquí. Álvaro Domecq, sencillamente maravilloso. Y son toreros, han pasado, aunque a los toreros siempre les cuesta más. Los toreros les cuesta más hablar, pero han venido los cuñados, el cuñado de Damaso sí ha venido y han estado, es muy bien el tema. Además iba a decir, porque el Ateneo en sí no es solo un lugar en el que se daban conferencias o, como decíamos, se sentaba cátedra, sino que se expone el tema, se trae a un experto, como si dijéramos, en la materia, se trae a la figura que hace que se cree el debate entre la sociedad y hace que se hable de esos temas que a lo mejor pues, han sido trascendentales, muchos de ellos seguramente, para la historia de la ciudad y del país. Sí, siempre hemos estado de actualidad. Por ejemplo, hace 4 días pues, celebramos el 40 aniversario de la Constitución y trajimos aquí personas, está viendo, presidente de las Cortes, creo que han venido 3 del Senado, 4, y otros 2 o 3 del Congreso. Ministros, si no, en la época que estalló, si no hay 20 o 25 ministros, pero es que vienen al Albacete, vienen a gusto y se van, pero es que también lo hacen en el de Madrid, ¿eh? El Ateneo en general son centros que esto van, los conferenciantes y demás suelen ir muy a gusto y no se les paga nada más que el gasto del viaje y de la estancia. No. Yo es que escuchándole digo, es una pena, porque ¿qué ha pasado en el Ateneo de Albacete para que otros ateneos que tenían envidia a lo que aquí se hace, pues que hayan salido a flote y que se mantengan como la institución con la que se creó, ¿no? Con la importancia que tuvieron antaño, que siga vigente? ¿Por qué en Albacete hemos dejado, entre comillas, morir o pasar ese Ateneo como... No se ha dejado, yo creo, es que no lo sé. Te lo digo de verdad, no sé ciertamente lo que ha pasado, porque esto vino y se cerró aquello poco menos que un estilo bolivariano y venir. No sé quién ha sido, porque yo con la gente que he tenido trato,
La esto es como un disposición misterio, estaba. como un misterio. Esto es como si hubiese entrado un polio, o hubiese entrado un virus, o hubiese entrado algo, y ha dejado aquello y se ha cerrado, y estamos ya un año detrás de ello, y se han encontrado cosas que han estado buscando para cambiarlo, y eso, te lo digo claramente. Yo cuando leí los informes y lo me dijeron los arquitectos, pero ¿quién ha sido? No hay nadie que dé en ese momento la cara. Y además yo, otra cosa que me pesa muchísimo, que yo el día que fueron allá a cerrar, que estaba afuera, y vine de casualidad, vine de la playa de casualidad el día 31, y cuando fueron el día 1, te digo que me llevé el mayor disgusto de mi vida con aquello. Pero yo en ese momento estuve torpe, muy torpe, ya no tenía que haber entregado las llaves. Aún así son 500 socios, decíamos, que estaban justo en más o menos en ese momento, que yo me imagino que quedan un poco como desamparados a día de hoy. ¿Siguen teniendo actividad de algún modo? Nosotros aunque la no esté tenemos, esa sede no, como tal. ahora tenemos un año y pico, sí, seguimos, la directiva seguimos y estamos, y hemos hecho, pues este año pues, participamos en la feria, creamos el premio taurino. Algunas veces salimos y nos llaman por ahí a hablar en alguna charla en algún sitio, pero es lo que no tenemos otro sitio. Entonces, claro. Sí tenemos, pero lo que nos hace falta es que se aclare esta situación y que se diga el por qué, porque yo no lo entiendo, y además tampoco entiendo que no quieran entrar. Unos se van y no quieren saber nada, y otros llegan y tampoco quieren saber nada. Y el Ateneo es una... Es que el Ateneo tiene algo que es especial en Albacete, pero un algo que es ese hacer que se tiene, y que porque los de Albacete somos muy nuestros en ese aspecto. Somos poco dados a expansionarnos y a decir lo que somos, pero sin embargo somos muy receptivos para aprender y llevarlo a la práctica todo aquello que nos viene. Entonces el albaceteño quiere mucho, el albacetense, no me gusta la palabra albaceteño, el albacetense es muy dado a su Ateneo, y es que ha tenido, bueno, antes en los momentos más difíciles que ha tenido España por los años 30 del siglo pasado, el Ateneo tuvo una labor impresionante, y después también, porque lo primero, en cuanto a la dictadura en el 75 se terminó, en el 76 lo primero que se abrió fue el Ateneo. Un grupo de ateneístas a reunirse y hacerlo. Y siempre lo hemos hecho con nuestro dinero, cuando de verdad las instituciones se tenían que volcar. Por eso que te decía yo antes, somos los ciudadanos de aquí. ¿Sí que existen Ateneos que reciben subvenciones, o me equivoco? Sí, hay algunos que tienen. Sí, por ejemplo, el de Madrid yo creo que pasan de los 600.000 euros que tiene al año. Lo digo porque existen fórmulas, ¿no? Sí, lo tienen. Y entonces, pero es que yo aquí me voy a meter un poco con los políticos. Es que los políticos son muy celosos, y no ven que no son magnánimos para pensar que todo aquello que estás haciendo para los demás, para la formación de los demás, para que sea la gente más feliz. Entonces, ellos parece que lo tienen que hacer ellos, y se creen que, yo creo que no dan, son tacaños. He encontrado a alcaldes muy buenos, también. Bueno, lo de gusto por la medalla, ¿no? Y presidentes de la Diputación también, que han hecho, pero tienen como un cierto celo, porque claro, ahora mismo cuando han venido ministros aquí, venía Solana, y hablabas con otras Solana, pues no tenés a Solana, está la ley, estaba entonces la LODE, se tenía que hablar sobre aquello, pues no es nada más que llevar y decirle, oye, vamos a hacer esto. ¿Qué asociación? Un Ateneo. Hable con mi secretaria que le busque un día, que tal. Albacete, y además Albacete, tenemos ya te dije antes, que Albacete tenía antes una buena comunicación con Madrid, porque se venía a cazar. Pero ahora es que te vienen a las 6 de la tarde,
da la conferencia y a las 11 de la noche está en su casa durmiendo. Sí. Y viene mucha gente así, y gente de todo, y se quedan, y la gente le gusta porque lo ven. Y Albacete es muy participativo con el Ateneo. Yo te lo repito otra vez, de la gente de la directiva, yo soy maravillado, claro. Al fin y al cabo, te llevas también los palos, pero te llevas también la lisonja, también es más para la presidencia que para otra cosa. Tomás, ¿cuál ha sido su momento del Ateneo? ¿Cuál recuerda con especial cariño, ya sea por la cantidad de público, por lo que ha supuesto? ¿Cuál es? O aunque sea no un momento en sí, una época en la que haya sido álgido, ¿no? Sí, no, el final del siglo pasado y el principio de este fue muy brillante para nosotros. Además, hubo una época, un resurgir y una participación muy alta. Siempre hemos tenido gente, siempre hemos tenido gente detrás. Tanto es así que, vamos, en los 40 años que hemos tenido, no hemos tenido nunca ningún... y hemos salido también, es un equipo humano muy bueno, porque de verdad yo hace 20 años que me quería ir, de eso que te quieres ir. No, pero llegaban y te decían, hombre, vamos a seguir, porque tal, bueno, mira, yo sí voy a seguir, pero ¿qué quieres? ¿Que sea tesorero? ¿Tesorero? ¿Qué es? ¿Secretario? ¿Secretario? Pero tú sigues. Digo, si me voy, dice, me voy yo también. Decían. Entonces, el equipo humano ha sido muy bueno y muy formado, ¿eh? Muy formado. Había gente, o hay gente de una valía muy grande, muy grande. No, porque tiene contactos, son profesores de universidad o tal, y tienen, oye, pues hay ahora mismo un investigador tal, vamos a traerlo. Siempre hemos tenido muchas novedades para dar gente importante, y han venido porque vienen gratis, si no, no podríamos, porque te voy a contar una anécdota. Venga. Cuando estaba, que era el juez Garzón, tuvo una época de esplendor que Garzón estaba, y lo llevaban a todas las conferencias. Y llega, y iba a venir en el mes de junio a Albacete. Pero eso nos coló una institución de aquí y lo invitó. Pero no solamente fue la invitación, sino que le dio una buena dieta y un coche que lo trajo y dio la conferencia. Se lo puso más fácil. Se lo puso más fácil. Y entonces me llama Garzón y dice, mire, tengo, de verdad, que es que tengo muchísimas ganas. Dice, pero ¿cómo voy a dejar de perder esto? Digo, pues haga usted lo que quiera. Y fue a la conferencia y tuvo las narices de decir, yo tenía que venir al Ateneo, pero he venido aquí con ustedes así como diciendo, he venido por... Sí, muchas historias. Sí. Yo no sé si le voy a poner un aprieto. Esto es hacer un ejercicio de futuro. Si el día de mañana tenemos las llaves del Ateneo otra vez en sus manos y vuelve a abrir, ¿con qué personaje, con qué persona le gustaría que fuera la primera en volver a pisar la reapertura del Ateneo? Mira, el día que se cerró, el día 11 de marzo del 2020, el día estábamos en una comida y entonces recibimos un fax de la Casa Real, porque nosotros queríamos porque la reina también es muy abierta, viene, ¿a dónde va el rey o la reina? ¿A dónde ha venido a estar de... Y entonces teníamos estaba de presidenta de las Cortes, la gallega, se me va la memoria, que era ministra de Sanidad también. Bueno. No, es que me da rabia, ya, justo en el momento cuando se olvida, y no te puedo ayudar ahora mismo. Y me llamó ella personalmente para decir, ¿qué hago? Voy esta tarde, y digo, pero si nos cierran, esta tarde tenemos que cerrar porque tenemos esos momentos muy bonitos, y la gente... Y luego, sí, llegar y felicitar al Ateneo, que eso también me ha gustado mucho, mucha gente. Felicitación a ese Ateneo tal, porque eso ya es para todo. He tenido muchísimas, todos los años, de gente que lo ha hecho así. Pues por ejemplo, entonces, para esa reapertura nos quedamos con que fuera la Casa Real la que pudiera volver a abrir el Ateneo de Albacete, que tuviera presencia y que contáramos con ellos, entre otros muchos que seguro que seguirían engordando esta lista, que tenemos aquí un libro con las muchísimas caras conocidas, ¿no?,
que a lo largo de estos siglos de historia han podido pasar por el Ateneo de Albacete. Tomás Mancebo, se nos quedan cortas las palabras, ¿no?, para hablar del Ateneo, pero estoy segura que, bueno, no sé si por voluntad política, por voluntad o por empeño de los que son socios del Ateneo, yo creo que sería dignificar a la ciudad el volver a abrir este Ateneo. Yo creo que los políticos, el otro día hablaba con un exalcalde y una alcaldesa, socios del Ateneo y muy implicados y tal, y al final un alcalde que creo que es el mejor alcalde que hemos tenido, dijo: no creo que los políticos dejen que se cierre el Ateneo. Yo también espero eso, por ponerlo, porque es que el Ateneo es Albacete, el Ateneo es Albacete, y es un foco de cultura, es un foco del pensamiento que se está allí, y no se puede, y además que no es cosa de dinero, es que no. Si la casa es una casa nueva, es una casa que tendrás una gotera o tendrás un bajante que baja mal o tal, pero es una casa que tiene 30 años y que se quieran meter en esas transformaciones, a ver si fue un mal momento y se recapacita un poquito. No, y el que tuvo ese mal momento, o la que tuvo ese mal momento, que pase de ello, que vaya y haga contrición, examen de conciencia y tenga contrición, y que se pueda abrir, porque Albacete se lo agradecerá. Pues yo creo que no hay mejor forma de terminar que con estas palabras. Tomás Mancebo, muchísimas gracias por hacernos un hueco esta noche, por meternos de lleno, ¿no?, en la vida de ese Ateneo que, bueno, pues que es un deseo de todos, compartido en este caso, el que pueda volver a abrir sus puertas. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ustedes ya saben, esta noche yo les decía, vamos a abrir las puertas del Ateneo, aunque sea solo un ratito, pero esperemos que este ratito, pues que se haga una realidad y que, bueno, en palabras del propio presidente, que los políticos no sean quienes se atrevan a cerrar este templo de la cultura y del pensamiento. Yo les espero el viernes que viene con un nuevo tema sobre la mesa, con nuevos invitados, y solo me faltan ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Adiós.